Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Al oído, amigos. ¿Qué nos cuentan al oído? Pues ¿por dónde quiere? Temas es lo que hay. Pues no llegó en balsa, llegó montado en un avión de esos que el tanto critica que traen el coronavirus a Colombia. Y no llegó no llegó a un barrio pobre, ¿no? Llegó a un exclusivo barrio a las afueras de Bogotá. ¿Estamos hablando de Gustavo Petro? Pero por supuesto. Muy bien. Ahí llegó. Ya lo tenemos con nosotros, es una conquista de la patria tener aquí a Gustavo Petro y a su familia, qué cosa tan maravillosa. Pero debe traer muy buenas noticias de Cuba, de lo bien que se vive en Cuba, de cómo corren ríos de leche y miel, cómo la gente está bien alimentada, cómo la gente está libre, cómo la gente se puede expresar como le parece, cómo la gente puede vivir de sus propios recursos y por su propia iniciativa. Qué maravilla lo que es Cuba, lo que nos contará Gustavo Petro, ¿no? Seguramente. Y miren ustedes, la semana pasada en Colombia hubo enorme revuelo, cambiando de tercio, por cuenta del nombramiento del hijo de Jorge 40 como uno de los encargados del tema de atención a víctimas en el Ministerio del Interior. Y aquí en la hora la verdad dijimos que hay ciertos cargos para los que ciertos personajes jamás pueden ser postulados y jamás pueden trabajar en ellos. Pues vea que haciendo un repaso y apoyándonos en una información que publicó nuestro compañero hace unos años, Melquisedec Torres, encontramos que en el departamento del Huila se ha hecho unos nombramientos bien interesantes o más bien cuestionables. El alcalde Gorky Muñoz, alcalde de Neiva, nombró el año pasado a Smith Duarte, quien perteneció a la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, doctor Fernando, la columna más sanguinaria de las FARC. Esta señora fue capturada en San Vicente del Caguán por haber estado implicada presuntamente en el lanzamiento de un rocket contra el avión presidencial del presidente de aquel entonces, Álvaro Uribe Vélez, en 2005. Pues miren ustedes que esta señora desmovilizada de las FARC, en la actualidad es la jefe de la Oficina de Paz y Derechos Humanos en la ciudad de Neiva. Hágame el favor. Increíble. La Teófila defendiendo los derechos humanos en Colombia. Era lo que Solo falta que a esa oficina, doctor Fernando, le pongan Gloria Polanco. Entonces le pueden poner Gloria Polanco, le pueden poner el nombre de Lozada, el excongresista que fue asesinado por las FARC y la dirige entonces, la victimaria. No, pues fantástico. Fantástico. Pero no solamente eso. Hay otro nombramiento en Neiva, nos cuenta Melquisedec Torres. Sí, señor, hay otro nombramiento y esta vez se trata de Roberto Sáenz, que es el hermano de Alfonso Cano, fue concejal de Bogotá hace unos años, y pues está radicado en el departamento del Huila y trabaja para la Defensoría del Pueblo, que es la promotora de la defensa de los derechos humanos. Bueno, ¿y cuánto gana? Tiene un contratico, dicen que 11 millones de pesos, un contratico 11 millones de pesos mensuales por un año. En Neiva, 11 millones de pesos en Neiva son 30 o 40 millones de pesos en Bogotá. Atendidos los costos de vivir en una ciudad y en la otra. En todo caso, el hermano de Cano trabaja en Neiva también defendiendo los derechos humanos con un contrato de 11 millones de pesos mensuales. ¿Cómo la ven? Y por tantas cosas que podría hacer la gente en el sector privado, yo insisto, ¿no? Eso lo cuenta Melquisedec. ¿Lo cuenta Melquisedec y no lo cuenta nadie más? Pues sabe que, para sorpresa mía, el tema de Gorky y su asesora de paz en la Oficina de Derechos Humanos fue una noticia de esas que salió por allá un fin de semana, allá guardada, engavetada, y la logramos sacar de por allá. Pero esta, de Alfonso Cano, del hermano de Alfonso Cano, no la comenta nadie. Y entonces la recoge Salud Hernández en una excelente columna de este fin de semana, donde recuerda esta publicación de Melquisedec Torres respecto de el mare magnum que armaron en Colombia porque el hijo de Jorge 40 iba a estar en atención de derechos humanos. Y ella lo que ha dicho es: todos son unos hipócritas. De lado y lado hay hipócritas que se la pasan hablando de paz, y entonces nombran personas que nada tienen que ver ni podrían hablar de paz de ninguna manera. De hecho, el fin de semana también sacaron algunas grabaciones del hijo de
Jorge 40 en los actos de reconciliación en Cali con Pablo Catatumbo y con el alemán, cómo se abrazaban y entonces se daban la paz entre ellos y simbólicamente entregó unas manillas y hablaba pues de la verdadera paz y cómo él era víctima de la guerra en Colombia y cómo perdió a su papá por la guerra. Pero bueno, hubo patraciada, porque resulta que en las FARC se estaban agarrando de las mechas entre Pablo Catatumbo y alias Timochenko, por precisamente las declaraciones iniciales de Timochenko, donde daba apoyo, o por lo menos decía que el hijo de Jorge 40 era un hombre de paz, y entonces le parecía muy normal y un buen gesto del gobierno. Pues ya salió a decir que él, analizando profundamente el asunto, no veía que eso fuera posible, y que más bien le parecía como una especie de burla. Entonces ya otra vez el partido FARC se trata de equilibrar un poco con la patraciada de Timochenko, que ya resolvió que no es bueno el nombramiento del hijo de Jorge 40. Timochenko, que estaba agarrado también con otro de las FARC, con Andrés París, que estaba pidiendo su renuncia, ¿no? Sí, señor. Entonces, sí, señor. claro, la cosa está que arde allá al interior de esas FARC, que resolvieron agarrarse entre ellos. Ya no están matando a nadie, ya no están secuestrando a nadie, los que están aquí en Bogotá. Suponemos, ¿no? Los disidentes, claro. ¿Quiénes son los disidentes? Los que están aquí. Los que están aquí son los disidentes. Claro. Sí, Si uno se pone a hacer la composición. Los de las FARC son los que están en el campo, inclusive Santrich, que ahora está en el 23 de enero en Venezuela. No la debe estar pasando bien, ¿no? No la debe estar pasando bien, aunque no sé si toda el agua... No, pero protegido y asistido, y se le ve asistido en su caminar, ¿no? Porque pues como tiene su medio ceguera. Pero es que en Venezuela no hay energía eléctrica, no hay agua, no hay servicios médicos, no hay comida, en Venezuela no hay nada. Entonces yo no sé si el 23 de enero sea un lugar privilegiado, donde las pocas cosas que hay se vayan para el 23 de enero, donde están los amigos de Maduro. En fin. Sí, bueno, cree estar mejor que en una prisión federal en los Estados Unidos, ¿no? Decían que en los regímenes comunistas, doctor Fernando, todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y usted sabe que los boliburgueses viven muy bien en Caracas. A ellos les garantizo que no les falta la electricidad ni les faltan tantas cosas, ¿no? ¿Estaremos seguros de eso? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Pero en todo caso... Pues ni DirecTV tienen ya, ¿no? Nadie. Porque los desconectaron de DirecTV. Bueno, y no tienen... En los hospitales no tienen agua ni jabón. ¿Usted se imagina un hospital sin agua y sin jabón? ¿Se imagina lo que eso será? Es que Venezuela estalló, explotó. En unos minutos estaremos con Asdrúbal Aguiar, un viejo amigo de esta casa, un venezolano eminentísimo que estará mejor informado que nosotros, pero esto explotó. ¿Para cuánto durará la gasolina que compraron en Irán con los últimos lingotes de oro que tenía guardado el gobierno en las cajas, en las bóvedas del Banco Central? No, pues es que ¿cuánto puede durar la gasolina de lo que lleva un carguero? No puede ser mucho, dadas las dimensiones de un país, ¿no? Eso se esfuma rapidito. Y literalmente lo que hicieron fue quemar el oro, porque en últimas lo transforman en gasolina, la gasolina se quema, ¿y qué han hecho? Pues quemar el oro. Y no olviden que la gasolina ya la regalan, perdón. Y vaya, atrévase a no regalar la gasolina para que le pasa a Maduro. No, le tumban el gobierno, doctor Fernando, se lo tumban. Muy bien, entonces tiene que regalar la gasolina que llega, pagada con el oro, es para regalarla en Caracas. Porque Venezuela no es exportador de gasolina, pues no puede serlo si no tiene gasolina. Venezuela exporta los últimos barriles que le quedan, barriles que se van para Cuba, suponemos que para algunos países del Caribe, y algo le estarán mandando a China para pagarle las deudas que tienen con China, ¿o qué harán? En todo caso, no están recibiendo $1 y por eso están vendiendo los lingotes de oro que tenían almacenados en las bóvedas del Banco Central. Increíble. Doctor Fernando, ¿y cuándo será que definitivamente el régimen ya no aguanta más? Porque la verdad es que hemos anunciado la caída del régimen pues varias veces, pero no, pues algo por años, pasa. Santiago. Algo pasa, pareciera que
el nivel de control que se logra desde el gobierno, siempre asesorados por el gobierno cubano, que ha logrado sostenerse contra todo, pues está siendo muy exitoso en la Venezuela de Maduro, porque la inteligencia cubana, doctor Fernando, mejor dicho, desde el punto de ingreso al país en cualquier frontera hasta la matriculación de los niños en los colegios, está todo vigilado por la inteligencia cubana. Claro que sí, Santiago, pero es que ya se les acabó todo. Agua, no tienen agua. Energía eléctrica, no tienen energía eléctrica. Gasolina, no tienen gasolina. Comida, no tienen comida. Entonces, tenían gas, les quedaba algo de gas natural, ya les explotó un tanque y no tienen gas natural. Hablan de 4 millones de familias que están cocinando con madera. ¿De dónde sacan madera? Para 4 millones de familias. Obviamente. Porque además eso es otro, los recursos naturales también acabaron con ellos, ¿no? En medio de una explotación minera descontrolada y descomunal, arrasaron con el país. Y con el medio ambiente. Entonces, Santiago, el problema es ese, que siempre se han podido sostener, pero ya no se pueden sostener. ¿Y qué va a pasar con Cuba cuando ya no reciba los 100.000 barriles de petróleo que le mandaba Venezuela? ¿Qué va a pasar allá en Cuba? Esa es otra pregunta, ¿no? Porque que también ¿sí? Algo pasa en esos regímenes, doctor Fernando, porque logran establecer un sistema de control donde a través del hambre, por alguna razón, la gente aprende que es mejor no protestar, ¿no? Resiliencia, ¿no? A punta de eso. Yo no sé si llamarlo resiliencia, Sergio, porque no lo veo. Yo no veo que la gente se esté levantando, entre comillas. Yo lo que veo es que es una dejadez. La gente en Cuba, ustedes recuerdan, está pendientes de mirar en qué momento puede inflar un neumático para irse a los Estados Unidos. Y en Venezuela está mirando en qué momento tiene suficientes calorías para cruzar un río y entrar a Colombia, que aquí por lo menos de hambre no se van a morir. Pero esos regímenes han logrado sostenerse, y pienso yo en la Zimbabue de Mugabe, y en Cuba, y en Venezuela, y bueno, en tantos otros ejemplos que hay. Esto tiene que ser con un proceso de intervención y de formación en democracia real, y cerrándole además las puertas a todo diálogo con esos gobiernos, pero pues si lo siguen haciendo y si le siguen abriendo las puertas en Naciones Unidas y los meten en comités de derechos humanos y una cosa y la otra, pues es muy complejo. Es muy complejo. Por cierto, Sergio, ¿ya llegaron los barcos iraníes con el petróleo para la Llegaron dos, tenemos registro de dos que ya se empiezan a descargar allá en las costas de Venezuela. Faltan otros 3 por llegar, pero pudieron llegar sin ningún contratiempo y sin ningún problema. Fueron escoltados por helicópteros desde el momento en que entraron a aguas venezolanas. Entonces tienen gasolina todavía para los helicópteros. Por lo menos para escoltar unos buques iraníes que vienen con una gasolina que les pagaron con los lingotes de oro que quedaban en las bóvedas del Banco Central. Ahí están peleando por un oro que Inglaterra no les quiere devolver. El Reino Unido no le quiere devolver al régimen de Maduro un oro que estaba guardado allá en las bóvedas del Banco Central de Inglaterra, del banco, ¿cómo se llama ese banco? Bueno, allá en las bóvedas del Banco Central de Inglaterra tienen unos lingotes de oro que Inglaterra dice, a usted no se los doy. Usted no es un régimen aceptable, usted no está reconocido como legítimo gobernante de Venezuela, no le entrego el oro. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Es que se les acabó todo, Santiago. Es que antes... Sí, bueno, muy bien. ¿Y qué hacen los famosos asesores cubanos? ¿Con qué van a comer? Los que queden en Venezuela, porque otros se han venido para acá y otros están en Bolivia y otros están a ver dónde consigue Venezuela, y los llaman médicos y los ponen de médicos, inclusive los han mandado como médicos a España. Hágame el favor lo que ha hecho el gobierno español, importar médicos de Cuba que estaban en Venezuela. Por Dios. Bueno. Doctor Fernando, les cambio de tercio. De mar, ¿cómo es esto de Andrés Barreto? ¿Cómo es esto de Andrés Barreto, si mal no estoy, nuestros super sociedades, ¿no? Sí, señor, el superintendente de Industria y Comercio. De Industria y Comercio.
Pues miren ustedes, súper Andrés injusto. Barreto está postulado por el gobierno del presidente Iván Duque para ir como candidato ante la Corte Penal Internacional. Andrés Barreto, Sergio, no tiene estudios en derecho penal, pero bueno, está siendo postulado. Pero además, Andrés Barreto tiene algo que lo castiga mucho y que lo cuestionó cuando lo nombraron superintendente, y fue los ataques que lanzó en contra del expresidente Álvaro Uribe y en contra de el exministro De Andrés Felipe Arias. Sí, a quien calificó no bajó de... Bueno, es que ni para qué De repetir. rata, lo llamó rata, Ni digámoslo, para qué. para que pues el señor Andrés Barreto sepa que no nos olvidamos de cómo trató a Andrés Felipe Arias. Bueno, Y de cómo ese es el tra- sujeto que ahora quiere ir a la Corte Penal Internacional. Sí, ese Bueno, es. no está mal que a la Corte Penal Internacional vaya alguien que haya abierto un código penal en la vida, ¿o no? Pues, Es lo mínimo lógico, que uno es lo espera, ideal. ¿no? Pero es la segunda vez que el gobierno nos anuncia que va a enviar personas que no saben de derecho penal, o por lo menos que no tienen estudios sobre el tema. Puede que sepa, pero no tiene estudios. Bueno, El ¿y primero de cómo ellos es fue eso? Eber Bustamante, Ah, bueno, pero hágame que un favor. ahí se perdió otra posibilidad. Obviamente le dijeron, no señor, usted no puede venir aquí. ¿Fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿A No, qué este también iba postular? a la Corte Penal Internacional también. No creo, no fue aquí en América. En todo caso lo devolvieron y le dijeron, no, usted no tiene calificaciones para nada, y lo rechazaron. Y creo que fue al único país al que le rechazaron un candidato, cuando rechazaron a Eber Bustamante, quien fue, válganos Dios, director de Coldeportes. Sí, bueno, en fin, Sí, dejémoslo Corte así. Interamericana de Derechos Humanos, sí señor. Bueno, corten, vea, Oiga, pues. y Para hablando ser de eso, comisionado. doctor Fernando, uno ve burocracia y más burocracia y mirando a ver cómo ubican al uno y cómo ubican al otro, etcétera. Sergio ha dicho varias veces, bueno, todos hemos dicho varias veces que tiene que haber oportunidades en el sector privado cuando uno es muy bueno en lo que hace. Pero al parecer esto se muchas. está volviendo una componenda y un clientelismo y una cosa y la otra. Y lamentable que algunos de los nuevos partidos que surgieron hablando de un Estado austero, de promover la empresa privada, de promover el emprendimiento, de la economía naranja, una cosa y la otra, terminan es en las mismas prácticas tradicionales y nefastas de siempre, que lo que hacen es aumentar la burocracia estatal, disparar el gasto público, sostener las nóminas paralelas y mantener una clientela buscando cargos burocráticos que cuando no los hay a nivel nacional, los hay a nivel internacional, como lo que estamos mencionando, entre otras cosas. Esto es muy difícil, doctor Fernando. Yo sí creo que en Colombia es urgente que aparezca o se robustezca mejor un discurso que implique la limitación de la acción del gobierno a lo que le corresponda para permitir que haya un sector privado muy robusto. ¿O es que así son de malos, doctor Fernando? Y el tamaño, ¿no? Y el tamaño del gobierno, el tamaño del Estado. Ya el ministro de Hacienda nos dijo cuál sería el endeudamiento del gobierno, no del país, del gobierno, cuando termine el año. ¿Lo recuerdan? Sí, la deuda histórica, ¿no? 60% del PIB. 60% del PIB será nuestro endeudamiento. ¿Con qué vamos a servir esa deuda? ¿Con qué la vamos a pagar? Ya Juan Manuel Santos nos dejó endeudados hasta la coronilla, No pudimos manejar ese endeudamiento, pues ¿cómo y de dónde si no estamos produciendo nada? Y entonces ahora vamos para el 60% de deuda sobre el PIB. Con un agravante, doctor Fernando. Nadie ha querido dar la discusión real, técnica, con datos de lo que implica tener el salario mínimo a nivel nacional que tenemos ahora y no hacerlo diferencial. Entonces la informalidad sigue disparada y la gente pretende que vía gasto público se genere empleo público. No hay cómo, doctor Fernando. Alguna vez hace unos años en la Hora de la Verdad citamos un estudio de la Universidad del Externado que mostraba con datos cómo durante el gobierno de Juan Manuel Santos el empleo público creció 18%. Yo pregunto, las empresas como están, la clase media trabajadora como están, que cada vez la retención en la fuente es mayor,
¿quién va a generar empleo? Porque ya dijimos que con un crecimiento económico negativo del 7%, doctor Fernando, el desempleo puede llegar al 22%. ¿Quién va a crear los puestos de trabajo? ¿Por qué todo tiene que ser la burocracia estatal, Sergio de Mar? Es que ¿y hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Eso es con endeudamiento hasta que las calificadoras de riesgo digan no más endeudamiento. O si quiere endeudamiento, páguelo. ¿Y con qué lo va a pagar Colombia? Un país que no está exportando nada porque exportaba siguiendo gasolina. el modelo argentino. Perdón, petróleo. Ahora está exportando la mitad del valor del petróleo porque el Brent está a la mitad y ya estuvo hasta hace muy poco a la tercera parte. Vamos a ver cómo son las exportaciones y qué otras exportaciones hay. Y tenemos cosecha cafetera y hágame el favor, no hay quien la recoja. No hay cómo recogerla y en eso hay que hacer énfasis, lo hemos advertido ya desde hace tanto tiempo y en medio de la pandemia pues se agrava la situación. Tenemos que hablar con el gerente de la Federación de Cafeteros para que nos diga qué está pasando, porque esto es inaudito. La gente no quiere trabajar y dice, pues si me van a regalar comida, ¿para qué me voy a que me piquen los zancudos? Ah, claro. Me quedo aquí haciendo cola en alguna parte, porque en alguna parte va a llegar un bulto de comida para mí, y entonces me economizo la picada del zancudo. Pero por favor. Y mientras tanto, en Ciudad Gótica, usted lo reportaba en su columna, doctor Fernando, el viernes, ríos interminables de carros, de motos, patinetas y demás medios de transporte tratando de irse de Bogotá para pasar puente festivo en Tierra Caliente. En mi escrito, por el que tengo que agradecer otra vez a millares de lectores, mi escrito se llama esta vez ¿A dónde vamos? Que tiene que ver con las preguntas que está haciendo Santiago. ¿A dónde vamos? Con un crecimiento del Estado. Ecuador no tuvo más remedio que anunciar un recorte brutal en el gasto público. Ustedes han oído al presidente Duque en cualquiera de sus intervenciones copiosísimas y larguísimas, y algunos dicen que aburridísimas, no podemos decir nosotros eso, ni más faltaba, son muy entretenidas, donde habla de 1000 cosas del coronavirus y del gasto público, ni una palabra. ¿Se ha eliminado un empleo público en Colombia? ¿Se ha eliminado una agencia estatal? ¿Se está haciendo algún esfuerzo por restringir el gasto público? Ninguno en ninguna parte. Que ya veníamos de una mala situación, además, es que esto no es producto del coronavirus, veníamos de una holgada situación, de una estrechez fiscal que requería urgentemente precisamente ese adelgazamiento del Estado, que no se veía en marcha a pesar de los anuncios. Y ahora, pues por supuesto, con la pandemia se agrava la situación, pero tampoco se ve que se estén dando los pasos y se estén haciendo los recortes necesarios. Pero Sergio, en campaña sí se veía una propuesta de reducción de la burocracia, las campañas lo aguantan todo también. De una reforma tributaria para bajar impuestos, eso lo vimos, por eso votamos masivamente en junio del año 2018, como lo hemos dicho reiteradamente aquí en la hora de la verdad, pero lo que estamos viendo es que no se quiso. Explíquenme esto, ¿en qué país del mundo puede haber, por ejemplo, una agencia nacional de infraestructura encargada, entre otras, de las vías, pero además está el Invías? Y tenemos todas las dependencias del Ministerio de Minas, que incluye la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Tierras y la agencia... ¿Cuántas agencias nacionales dejó el gobierno de Juan Manuel Santos que mantienen la burocracia, que mantienen las cuotas políticas clientelistas de los partidos de esa coalición de gobierno? ¿Y qué pasó ahí? ¿Y cuántas consejerías y cuántas asesorías? Juan Manuel Santos creó una burocracia gigantesca para conseguir lo que llaman la gobernabilidad. Es decir, que los corruptos se sumen para producir el resultado de que votan los proyectos de ley para más endeudamiento, para crecer el gasto público, y entonces ahora, ¿quién va a manejar esto? Tenemos que hacerle frente a la realidad. Esa es nuestra realidad, la que nos dejó Juan Manuel Santos y la que nos va a quedar después de este coronavirus. Bueno, y nos vamos a hablar de un tema, queridos amigos, en nuestra nota editorial hablábamos de la tragedia de Venezuela, que se quedó sin nada. No tiene petróleo para exportar, no tiene gasolina para mover los automóviles y los camiones en Venezuela, no tiene agua, no tiene luz, no tiene producción agrícola, no tiene producción industrial. ¿Qué va a pasar con Venezuela? En un minuto estaremos con nuestro amigo Asdrúbal Aguiar.
gran jurista, gran político, gran escritor venezolano. En un minuto.